Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y tú. Hoy que es lunes 12 de febrero. Rápidamente se nos está yendo. No, de marzo, perdón. De marzo. Lunes 12 de marzo, ya se me fue un mes atrás. Y estamos transmitiendo completamente en vivo desde www.astl.tv y nos da mucho gusto tenerlos una vez más con nosotros. El día de hoy, déjenme decirles que además de tener el placer de estar con un extraordinario amigo, es un experto en lo que vamos a hablar y que pocos o muy pocos lo saben con relación a su trayectoria. Pero antes déjenme dar la bienvenida a mi compañero, amigo y co-conductor, Paco García. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlitos, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Excelente. Qué bueno, mi Paco. Oye, sé que hoy será un programa muy interesante, ¿no? Muchísima información, información muy atractiva, y yo creo que es un tema que requerimos puntualmente en la vida diaria. Es un tema, yo quisiera decir, absolutamente vigente, pero lamentablemente no es así. Cada día es menos lo que nos encontramos con él y cada día es más frecuente encontrar gente que no tiene ni idea, vaya, ni de lo que significa. Así es. Entonces, por eso es que hemos recurrido a que un experto, extraordinario actor, es un primer actor sin duda, pero mucho mejor persona y queridísimo amigo, Luis Javier Cavazos. Mi querido Luis. ¿Qué tal? Gracias, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por Luis, invitar, por haber aceptado la invitación y más para platicar de un tema en el que obviamente déjenme decirles que para quien no lo sepan, Luis Javier es experto porque es abogado y además con una alta especialidad de lo que tiene que ver con temas de derecho de autor. Entonces conoce perfectamente bien de lo que vamos a hablar y justamente es de esa ética como valor fundamental en los seres humanos. Es correcto. La ética de pronto involucra muchas cosas y es un término que ha sufrido cierto deterioro por el mal uso que la gente le hemos dado. Es correcto. Y lo pluralizo, hemos dado. Así es. Porque se nos ha olvidado que la ética es un valor fundamental, como lo son la educación, el respeto y muchos otros que permanentemente hablamos de ellos, pero no habíamos tocado el de la ética por la simple y sencilla razón de que no habíamos tenido ocasión de tener un verdadero experto que nos ayude en el tema. Sí. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, va a ser Y- padrísimo. Y creo que es un tema que, si estás de acuerdo, empecemos por el principio, que es la ética como tal. Bueno, la ética, se parte como disciplina filosófica. Exacto. Pero es ese atender al bien y el mal, saber cuándo estamos hablando de bien y de mal. Correcto. Y es algo innato. Yo creo que la ética tiene que, desde luego, ser educada, pero es algo que viene desde nuestro interior. El hecho de saber si algo está hecho correctamente o no está hecho correctamente. Eso nos lleva a distintos tipos de ética, ¿no? La ética profesional, la lealtad, todo eso, de alguna manera, la fidelidad, todo eso nos lleva a situaciones que nos llevan a la ética. Y entendiendo la ética como un valor insustituible, porque yo creo que la ética es tan inherente al ser humano como su propia personalidad. Claro, son esos valores innatos. Exacto. Yo recuerdo cuando estudiábamos en la facultad que nos hablaban de unos derechos naturales, que son derechos que no se aprenden, o que directamente vienen desde que uno nace. Es el derecho del valor a la vida, por ejemplo. Correcto. Yo creo que claramente nos queda desde muy niños, sin necesidad de que nadie nos diga algo, que la vida es un valor que hay que proteger. Así es. Y precisamente eso es cuando se pierden esos valores tan innatos, tan intrínsecos del ser humano, pues es donde vienen los conflictos. Y nos convertimos en inmorales si lo sabemos, o en amorales cuando no lo sabemos y aún así no queremos entenderlos. Bien decías, el tema lo abordamos prácticamente fuera de cámaras. En nuestro previo estuvimos charlando sobre ello. Pero fíjate la importancia, Luis, que cobra la ética, porque todos los seres humanos, en cualquier actividad que desarrollemos, debemos tener ética. Sí. Llámese la actividad que sea, hay una ética que debe estar implícita como el ADN mismo de nosotros. Es parte intrínseca de uno mismo, y la ética te Absolutamente. lleva a tener una ética profesional en tu trabajo, realmente saber. No hace falta que nadie te diga, por ejemplo, como abogado, que no puedes defender a una parte y a la otra parte. O sea, Correcto. podrás mediar, pero realmente tienes que mantenerte con una ética. El hecho de saber que
que mi actividad como comerciante, pues que esté basada en cuestiones legales, ¿no? Es que me gano la vida correctamente, ¿no? ¿Por qué? Porque soy comerciante, sí, señor, pero está usted vendiendo piratería. Correcto. O sea, no puede ser una cosa con la otra. Incluso la ética también nos lleva a la honestidad, que es la falta de mentira, el entender que no podemos andar mintiendo. Es válido el hecho de que una gente pueda enamorarse de una mujer y teniendo otra mujer, pues bueno, es válido. Lo que no es válido es que no se sea honesto. Lo que no es válido es que no realmente se le diga a la otra persona que pues tal vez ya la relación ya terminó. Creo que lo honesto sería decir, mira, nos queremos mucho o nos quisimos mucho, pero tú y yo no nos entendemos y lo mejor es dejar de lado cada una de nuestras vidas. Eso sería ético. Suena utópico, ¿no? Suena utópico, porque... Suena hermoso, que así fuera. Es que los valores siempre son algo hacia donde llegar. Correcto. Pero nunca los acabas de agarrar. Por eso la vida del ser humano no termina nada más que con la muerte. Correcto. Todo el tiempo estás luchando contra ese bien y mal. Esto que estoy haciendo es correcto o no es correcto. Por ejemplo, hablamos de la lealtad a la patria, ¿no? La lealtad a la patria y decimos y festejamos nuestro 15 de septiembre y 16 de septiembre y la bandera. Todos los lunes tenemos nuestra ceremonia cívica. Sí. Sin embargo, somos capaces de tirar basura. Y dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues sí tiene que ver, porque estás haciendo un atentado a esa patria. Correcto. A esa patria que de alguna manera esa basura llega a los mantos freáticos y bueno, ya sabemos lo que está ocurriendo con nuestra ecología, ¿no? Bueno, pues eso es parte de la ética. Correcto. Y... Paco, ¿tú cómo ves? La ética como un valor que vas aprendiendo, que vas transmitiendo, que vas enseñando, que vas aprendiendo sobre la marcha. Bueno, déjame terminar de darte el contexto general. ¿Tú crees que alguien que no tiene un perfecto dominio de la ética pudiera transmitirlo? Bueno, yo creo que hablando de ética es muy importante precisamente, primero, como es parte intrínseca del ser humano, ¿no? Tiene que ver mucho con la educación. Y precisamente los valores se inculcan a través de esa educación. Correcto. ¿No? Junto con esta educación de valores es cuando se van a comenzar a definir estos códigos de ética. Así es. ¿No? Entonces tiene que ver mucho la relación de las personas que estén transmitiendo la información, porque va a ser la misma calidad también de la persona que va a estar recibiendo los datos de valores. Pero no solamente eso, es vivirlos constantemente, hacerlos con el ejemplo, mostrar esos valores y ese comportamiento con ética, porque al final va a regular el comportamiento de las personas. La ética es una consecuencia de la congruencia. Sí, exactamente, eso te iba a decir. Y eso nos lleva a algo muy importante que es la congruencia. Así es. Una cosa es decir las cosas así, Sí. Y otra cosa es que seamos congruentes. Ahora mismo estamos pasando un periodo electoral y precisamente creo que lo que más requiere el pueblo de México es que haya congruencia. Así es. Es decir, eso que estás diciendo, aplícalo y vamos a saber cómo has hecho tu vida realmente para saber si eso lo has llevado a la congruencia. Porque una cosa es, yo pienso que, por ejemplo, las campañas electorales en todos los sentidos, o cuando alguien quiere llegar a un puesto, es un poco como el noviazgo. Presentamos lo bonito, pero luego llegado el momento, ahí es donde tenemos que ver lo que es. Y lo que yo creo que lo que más está pidiendo nuestra gente, nuestro pueblo, es congruencia. Cortéjame, pero con congruencia. Exactamente. Sedúceme con la verdad. No me y demuéstrame engañes. que eres capaz de mantener y sostener esa verdad. Exactamente. Y incluso así podré entender tus defectos, que también eso es algo muy lógico. Y que además es muy válido, porque además, déjenme decirles, espero que estén de acuerdo conmigo, si esos defectos tú los reconoces, se convierten en áreas de oportunidad. Claro. Porque las mejoras, las trabajas y sabes en dónde tienes que enfocar el esfuerzo. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso los famosos FODAS, Sí. que hablan de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, personalmente, yo siempre he pensado que esa D de debilidad deberíamos llamarle área de oportunidad. Porque incluso a la gente, cuando tú le planteas un esquema de debilidad
Sí. los minimizas. Cuando les hablas de área de oportunidad, les das la posibilidad De crecer. Correcto. Mira, los exactamente. empoderas de alguna manera Claro. desde el aspecto mental. Claro. Hablando este tema de congruencia, también quiero hablar del componente de responsabilidad, ¿no? Porque parecería que ese es uno de los elementos por lo cual estamos viviendo tantas situaciones hoy día. El tema de responsabilidad es que tal vez yo pueda fallar con otras personas, ¿estás de acuerdo? Pero en la medida que yo encare estas malas actuaciones o errores, ¿sí? Y buscar cómo solucionar la situación, me va a poner en una posición tal vez de alta responsabilidad con el otro individuo. Si no, es como si yo te fallo a ti y luego tú comienzas a comprar mi basura y tú comienzas a comprar mi basura y luego no me dices nada porque también vas a fallar, ¿no? Así es. Y ahí comenzamos a jugar este juego de cómo te voy a reclamar algo si yo también lo estoy haciendo. Pero es que... Ya, No, no, es que ahí te lleva a algo que es muy complicado. Así es. La humildad. ese es exactamente el punto. La humildad. Ese es el Qué punto. difícil es encontrar a alguien que te diga, tienes razón. Exactamente. Alguien que después de haber dicho tú tus propios argumentos, llega la otra persona, te rebate esos argumentos, y tú los piensas y dices, ah, caray, no estaba yo en lo cierto, él está en lo cierto. Correcto. Hay que saber también eso. Así es. Y ahí es donde la debilidad que pude yo haber tenido se convierte en fortaleza. Necesariamente. Y fortaleza Necesariamente. porque si lo que tú pensabas más lo que yo estoy pensando, no, pues a todo dar, realmente podría funcionar. Y es humildad. Partiendo exactamente, justamente de esa parte, Luis, lo acabas de decir. Y creo que es un gran ejemplo, Paco. En lugar de hacer la cadena de errores, Así es. eslabonas la cadena de aciertos. Así es. Y en el momento que tú tienes la capacidad de decir, "Psst, perdón, me equivoqué, porque dije esto, esto y esto, pero estaba yo erróneo, y a quien le haya dado esta información ofrezco disculpas", yo creo que quedas en un papel, si quieres verlo simple y tácitamente, de un caballero, al reconocer que te equivocaste. Claro. Y al decir caballero englobamos todo lo que implica ser Sí. un caballero. Y eso te lleva a ser ético. Ese es el punto. Y entonces- Ahí quería llegar eso te lleva a exactamente. Entonces, fíjate cómo Ahí todo eso quería también llegar es contigo mismo. parte de ese aprendizaje, ¿no? Ese seguimiento que existe en el crecimiento de la vida. Claro, porque hablabas, Luis, de justamente que la ética es parte de la honestidad, de no mentir. Si tú haces ese reconocimiento de que puedes haberte equivocado, eres honesto contigo mismo. Contigo mismo. La honestidad es con no te estás Eso es mintiendo a ti correcto. mismo. Entonces estás siendo congruente en pensar, sentir y actuar. Ahora, otro aspecto. Muchas de las situaciones de la vida nos lleva a querer crecer. Crecer intelectualmente, económicamente, en un puesto, en algún lugar de reconocimiento, X. Pero si eso significa el golpear a estos valores, que es como la ética, pues tienes que pensarlo. Así es. Que decir que muy bien, sí, llegué a la silla, o llegué al puesto, o estoy ganando más dinero, pero a costa de A qué? cambio de Ese es el punto. A cambio de que de engañar a los demás y a ti mismo. Aquí la pregunta es, ¿te engañaste a ti mismo o ya te lo creíste? Fíjate que mucho hemos hablado de que en la vida, al menos creo que coincidimos en ese sentido, Paco y yo, y seguramente tú también, Luis, hay tres cosas que son irrenunciables e innegociables en la vida. Una se llama dignidad, amor propio y el amor a la familia. Me parece que las tres no las puedes negociar con nada. Todo lo demás es negociable. Todo lo demás. Y ya sea que puede ser prostituta o puede ser mercenario. Los dos ganan lana de diferente manera, pero finalmente. Pero cuando obtienes algo pasando por encima de los demás, pisoteando, mintiendo, abusando, ignorando, o lo que es peor, vituperando o calumniando a alguien más, que mucha gente lo hace, me parece que ahí sí la ética no conoce ni siquiera la E que va acentuada. Pero fíjate que eso te lleva a una soledad Ah, claro. terrible. Así, desde luego. Porque si realmente tú has llegado a ese punto de preponderancia a base de esto, pues estás solo. Quien esté contigo será por algún interés creado. Exactamente. Estás completamente solo. Y estás comprando compañía. Estás comprando compañía. Interés, ¿no? Interés de Y obtener algo empiezas a cambio de- sentirte Sí. vacío. Y entonces ya empezamos en una cadena de
de tipo de autodestrucción. Pero ¿sabes Por eso qué? es importante la ética, como tú decías, desde el inicio, desde la educación, desde ese tipo de valores. Aplican a todo, aplican a la política, aplican al deportivo, a todos los aspectos de la vida. Mira, vamos a poner un ejemplo familia. bien sencillo de lo que es la simpleza de la ética. Bueno, oiga, está Paco. Estoy. Diles que no estoy. Oiga, no, pues, mi papá no está. Gracias. ¿Con qué cara Paco le va a decir a sus hijos no mientan? Claro. ¿Con qué autoridad moral Paco va a decir el día que hable su hijo? No, dile. Oye, no. Así es. Así, papá, tú hiciste lo mismo. Sí. O sea, ¿con qué autoridad moral podemos educar? Por eso te preguntaba yo, si alguien que no la tiene la puede transmitir. Lo cual es muy complicado, porque estarás de acuerdo que tú no puedes transmitir lo que no conoces. No puedes dar lo que no tienes. Por eso es una batalla. Por eso cuando uno analiza la ética, es una batalla constante que vive el ser humano entre el bien y el mal. Correcto. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Lo bueno para mí, lo malo para los demás, lo malo para los demás, lo bueno para mí. O sea, las distintas conformaciones que te puedas. Y es una batalla que estamos viviendo constantemente. Sí. Porque son decisiones que estamos tomando a cada momento de la vida. Así es. En todo momento. En todo momento. Hiciste una puntualización muy interesante, Luis. Vamos a ir al corte, pero la voy a dejar como algo para que regresando, por favor, lo comentemos. Una batalla entre el bien y el mal. Filosóficamente se llama, o se dice que no existe el mal, sino es ausencia de bien. No existe la oscuridad, sino es ausencia de luz, etc. Sí. En esos términos, ¿cómo superar esa ausencia o esa carencia cuando no los conoces? ¿Qué tiene que hacer alguien que se le destape un poquito o se le ilumine un poco la vida para tratar de corregir o recorregir, valga la expresión, retomar ese camino? ¿Qué tan complicado o difícil puede ser que alguien que de pronto no lo ha sido y que tiene que ver con algún aspecto que ha quizás perjudicado a alguien y recurre o tiene esa, déjame llamarle, reconfiguración de humildad, tiene derecho a ser nuevamente escuchado? Creo que es una condición, Sí, es una condición. difícil, ¿estás de acuerdo? Es una condición constantemente difícil, la verdad. Y que creo Es que la una- vivimos es con una mucha más pelea. frecuencia. ¿Qué tan abierto, o sea, qué tan dispuestos estamos a brindar esas segundas oportunidades? ¿Lo platicamos de regreso? Claro, claro. ¿Les parece bien? Interesante, O sea, sí, ¿qué claro tan que sí. dispuestos estamos a otorgar y a brindar esas segundas oportunidades? Más El allá de ver- orgullos, Exactamente. más allá, no le quiero calificar más que de orgullos, porque también puede ser soberbias. Puede ser que estemos heridos, lastimados, etcétera, no lo sé. Pero yo creo que eso si quieren lo platicamos de regreso. ¿Les parece bien? parece bien. Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos completamente en línea por www.stl.tv en el Coaching YouTube. Luis Javier Cavazos, un tema maravilloso. No tardamos, regresamos enseguida. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Generoso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, ya saben que entre cortes estamos platicando y bueno, con la pregunta que nos quedamos, caballeros, antes de irnos al corte. La ausencia, digo, la maldad es ausencia del bien o como tal si existe una condición negativamente que busca dañar a alguien, ¿qué Luis? ¿O es la ausencia del bien simplemente? Definitivamente su base es la ausencia del bien. Ok. Y ahí tiene que ver muchos aspectos, incluso hasta educativos. Sí. Nosotros tenemos una forma de ver nuestra vida occidental. Sin embargo, hay otras culturas donde lo que para nosotros puede ser totalmente bárbaro, para ellos es lo más normal. De hecho, me gustaría también pensar qué pasaba con nuestra América antes de que llegara la conquista. Fue el golpe de dos culturas porque cada quien estaba haciendo lo correcto. Exacto. Es decir, las costumbres que había en Mesoamérica, sobre todo en México, pues eran costumbres que para los europeos podrían ser tremendamente bárbaras. Salvajes incluso. Sí, claro. Sí, desde luego. Obviamente, entonces el encontronazo era de dos éticas, de dos filosofías, sí, de dos valores, porque uno estaba orientado a la religión y el otro también estaba orientado a la otra religión. Correcto, una politeísta y una monoteísta. Exacto, entonces nos llevaba a un enfrentamiento constante. Entonces dices, ¿quién estaba bien? ¿Quién estaba mal? ¿Era ausencia de mal? ¿Era bien? ¿Realmente qué era? No lo sabemos porque tenemos una condición también que es nuestra educación y nuestro entorno cultural. Hoy en día, bendito Dios, somos una sociedad que somos el cúmulo de muchas otras sociedades. Sí. Nos hemos hecho un sincretismo, nos hemos hecho una mezcla maravillosa, sí, en donde nos hemos dado cuenta de esencias como son la vida, como es la lealtad, como es todo esto que van mucho más allá de las ideas religiosas que podamos tener. Eso va más dentro del ser humano. Yo creo que son experiencias, si estarás de acuerdo, Paco, mucho más espirituales, que nada tiene que ver con la religiosidad. Mira, Carlitos, yo creo en un ser supremo, ¿no? Yo creo en un Dios. Y yo creo que los tres que estamos aquí creemos en él. Ese tema del bien y el mal me parece que es un tema al final de percepción, como bien lo comentaste, Luis. Va a depender mucho del entorno, ¿no? Occidental, oriental, arriba, abajo, ¿no? Va a depender mucho del contexto, la manera como estemos relacionándonos entre nosotros. Yo creo, al final, que no existe ni el bien ni el mal. Finalmente es una percepción. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos hace acercarnos a las actividades buenas o las actividades malas? Finalmente nuestros valores, la esencia de nosotros mismos. El respetar nosotros como persona y respetar nuestro entorno también. Algo que va en contra de mi persona y va en contra de mi entorno es aquello que le decimos que es malo. Pero fíjate que perdón, ¿no? Nos continúa. No, es es solamente el tema como de la percepción. Yo pienso que, por ejemplo, ahora hemos evolucionado
Y en estos últimos años hemos evolucionado como seres humanos mucho. Lo que podría haber sido mal hace años, actualmente se está viendo como algo correcto, como una opción de vida. Ok. Por ejemplo, actualmente está muy de moda todo este aspecto, matrimonios gays, parejas gays, todo esto. Esto hace años era impensable. ¿Por qué? Pero hace pocos años, o sea, hace 30, 40 años. No quiere decir que no existiera, existía. Pero era impensable. Entonces, ha habido aquello era malo. O sea, como que se ha modificado el Aquello contexto. era pecaminoso. Hoy en día lo ves bajo otro concepto, bajo otro contexto. Ha habido una evolución y estamos en una evolución constante los seres humanos. Y descubriendo que hay un valor superior, que es el ser humano propiamente, y hay un valor superior que es la deidad, Dios, como nosotros lo podemos entender. Yo soy católico, pero al mismo tiempo reconozco que no es que sea yo dueño de mi Dios y tú del tuyo y tú del tuyo. No, totalmente Dios es uno, la deidad es una. Cada quien hablamos con él de diversa manera. Correcto. Eso es lo correcto. Pero y dentro de eso hay algo que independientemente de que lo que yo consideraba malo porque tus costumbres no son como las mías, ahora me doy cuenta que es mucho más importante que tú eres un ser humano que merece crecer, que merece manifestarse y que yo no soy quien para decir que lo que tú estás haciendo está incorrecto o está mal. Totalmente de acuerdo. Déjame tratar de redondear tu idea, Paco, a ver si es lo que lo entendí de la manera adecuada. La percepción nos permite ampliar nuestros horizontes. Así es. La percepción nos permite discernir en nosotros mismos si estamos o no de acuerdo en ello. Así es. Porque esa misma apertura nos tiene que dar no el condicionamiento, sino el razonamiento de tratar de obtener un gradito más de conciencia para saber si estamos o no de acuerdo con ello. Si estoy de acuerdo con ello, empezar a practicarlo. Si no lo estoy, tratar de entenderlo y estudiarlo más para ver si finalmente difiero o coincido. ¿Estamos de acuerdo? Acabas de hablar de otro concepto que me parece muy importante en este tema de la ética, que es la conciencia. Desde luego, naturalmente. La conciencia. Naturalmente. ¿No? Naturalmente. Entonces, al momento que tratamos de establecer esas bases de percepción, y déjame ponerlo como ejemplo. Hay países asiáticos donde el intentar traficar o tener posesión de algún estupefaciente te puede llevar a la pena de muerte. Sí, totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Alguien radicalizado o que tenga alguna cuestión, es lo único que se debe hacer. Alguien más conservador, defensor de los derechos humanos, diría, es un salvajismo. ¿Y qué pasa qué es bueno y qué es malo? En algunos otros países orientales, a un ladrón o musulmanes le cortan la mano. Así es. A alguien que vitupera le cortan la lengua. Es su código. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos decir que actos de salvajismo. A ver, pero ellos así entienden su nivel de cultura, Así es. de percepción, de conciencia y de ética, la aplicación de sus valores, Así es. o la defensa misma de lo que son sus valores. Déjame ir un pasito atrás. Ese choque prehispánico con la conquista, imagínate hasta dónde Luis nos llevó a generar lo que hoy somos. Porque hoy somos una cultura que, nos guste o no, somos mitad mexicanos y mitad españoles, nos guste o no, por influencia, por trascendencia y lo más importante, muchas veces por presencia. Entonces tenemos que reconocer y aceptar que de pronto la cultura con la que somos similares en cuanto al lenguaje, muy similares en cuanto a cultura, pero tenemos marcadas diferencias. Claro. Y esas diferencias, más que separarnos, son las que nos unen. Si nosotros hiciéramos la propuesta de que sean las diferencias las que nos unan y no las que nos separen, Claro. empezaremos a tejer un mundo ético mucho más interesante para todos. Porque es como una familia. ¡Claro! En una familia, por más que yo me pueda parecer a mis hijos, o hasta dos gemelos se puedan parecer entre sí, resulta que son totalmente distintos. Y son individuales. Y son individuales y Punto. tienen algo que se llama particularidad. Correcto, señor. Entonces aquí de alguna otra manera somos mezcla de dos grandes culturas. Sí. Las dos grandes, las dos importantes, las dos fuertes, que crean una nueva cultura. Eso nos une a España de alguna manera y a nuestro mundo indígena, pero ya somos de otra manera. Es correcto. Somos algo distinto, somos una Totalmente. amalgama ya de dos cosas que nos da una particularidad.
Y esa amalgama es justamente la que puede ser tan maleable y tan moldeable que la puedes seguir puliendo y sacando un mucho mejor producto. Y déjame seguir con el mismo ejemplo. Los aztecas, en general, y hablo de mexicas, zapotecas, toltecas, mixtecos, etcétera, eran unas culturas salvajes. ¿Por qué? Por los sacrificios humanos, por el tipo de guerras que tenían, que eran encarnizadas, y se daban con todo, bla, bla. Llega la conquista a querernos, déjame decir, educar, reeducar, pues conquistar literalmente, ¿a base de qué? De batallas, de sangrientos, de... Que venían igual de salvajes. Es correcto. O sea. Y de ahí, al momento, fíjate, de ese politeísmo que tenían las culturas mesoamericanas prehispánicas, cambiamos a un monoteísmo. Pero luego resulta que ese monoteísmo se rige bajo valores que los hacen santos, como la Inquisición. Y quien me diga que la Inquisición era una salvajada, no conoce el mundo. Que era más salvaje. Pero como era santo, estaba de alguna manera bien visto. Ese es el punto. Y ahí es donde la percepción entra y donde la conciencia cobra un gran sentido. Y ahí es donde nos damos cuenta que tenemos que separar Correcto. lo religioso. Correcto. Religioso entendiéndolo, porque religión es esa liga que tenemos con el Ser Supremo. Exactamente. Eso significa la palabra Es la religión. etimología como es la tal, etimología. claro. Pero no hablo de eso, hablo de las estructuras de la religión. Exactamente. De una o de otra o de la que sea, que nos lleva a fundamentalismos totales. Radicales. Entonces, incluso. Ahora creo que hemos evolucionado mucho como seres humanos en este sentido. Totalmente. De poder entender que no es así, que no podemos caer en esos fundamentalismos. De hecho, ahora mismo nos llama mucho la atención ver lo que puede pasar en Oriente Medio, porque dices, ¿cómo fundamentalistas estos locos cortándole el cuello a alguien? ¿Pero Sí, qué es claro, esto? Claro, claro. en pro de una idea religiosa y bla, bla, bla. Pues nos llama la atención tanto como podría habernos llamado antiguamente el enfrentamiento de los que venían de las cruzadas, Es lo que- cómo venían justamente. aquí y estaban los sacrificios humanos. Y todo eso, pues, cambia totalmente tu estructura de lo que puede ser, volviendo un poquito al tema, de lo que es ético. Porque ¿qué es ético para uno de los dos mundos? Justamente ahora mismo, ahora que lo comentas, estaba yo pensando, Dios dentro de su estructura ética y moral a decir, ¿por qué carajos usan mi nombre para darse en la madre? Exactamente, O porque sea, lo usan para todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. O sea, ¿por qué matan en mi nombre? ¿Sí? O sea, pero como enarbolan la bandera de que es el nombre de Dios, entonces es correcto. Eso es lo que no se vale. Y esa es una falta de ética. Y es una... Estamos de acuerdo. Es al punto que quería llegar. Fíjate cómo ya le fuimos dando la vuelta y estamos cerrando uno de los círculos importantes, tratando de explicar que la ética como tal tiene que ver con todos los valores. Es la suma de todos los valores. Y hay una cosa que yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, que decían, una cosa es la justicia y otra cosa es el derecho. Okay. Si la De justicia acuerdo. está en el derecho, qué bueno, pero el derecho es el derecho. Es correcto. Y desgraciadamente el derecho, y ahí es donde entran los conflictos éticos. Sí. ¿Qué pasa cuando tenemos un derecho, es decir, leyes, entendiéndolo como leyes? ¿Qué pasa cuando tenemos unas leyes que no son justas, que no son correctas? Vamos a empezar, por ejemplo, la Alemania nazi. La Alemania nazi eran leyes. Y eran leyes que había que seguirlas porque habían sido promulgadas. Por supuesto. Y eran de observancia general para todos. Sin embargo, esas leyes no eran justas. Correcto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un aparato del Estado, en un momento histórico, como estoy hablando en este caso, con un aparato del Estado que presenta una serie de leyes que están lejos de ser lo que conocemos como justicia? Porque no es el bien común. Porque no es el bien común. Claro. Bueno, esto que me he ido a la época de la Guerra Mundial, que sabemos las masacres y las cosas terribles que ocurrieron, pero también me lleva también a los países actualmente. Actualmente en Latinoamérica, ¿qué pasa con Venezuela? Y no es cuestión política con los momentos que pero vivamos, tenemos que comentarlo. pero a mí eso de que vea gente comiendo de la basura en un país que a mí me tocó conocerlo,
Caracas me tocó conocerlo. Que era hermosísimo, Era una ciudad hermosa. impresionante. Sí, Es sí. más, ahora voy a hablar como actor. En una época, la competencia de Televisa era Venevisión. Sí, claro, por supuesto. Claro, hacían novelas espléndidas, a grandes actores, grandes escritores. Y Caracas era una gran ciudad, Desde que es luego. lo que conocí. Claro. Y realmente un gran país. Era un gran país. ¿Qué pasó? sí. Llega X, no quiero hablar de cuestiones políticas, pero si entra un sistema, un Estado, ese Estado promulga leyes y ocurre lo que estamos viviendo ahora mismo. No vamos tan lejos, Luis. Esa es en la parte latinoamericana. Vámonos más allá. Actualmente, 2018, Corea del Norte. El régimen de Corea del Norte. En Corea del Norte hay 4 maneras de cortarte el cabello. Punto. Pero ninguna como líder supremo. El líder supremo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Porque un corte espantoso, aquí entre nos. Es espantoso. ¿Estás de acuerdo? Pero hay 3 formas adicionales en las que te puedes cortar el cabello. Y no hay más. O sea, ¿cómo es esa parte? No sé si han visto alguna vez cómo está separada la frontera de las 2 Coreas. No. Bueno, paralelo, sí. los separa un paralelo. El paralelo 52. Es correcto. creo que Y es. resulta que de un lado, Corea del Sur, Corea del Norte, los guardias están mirándose a los ojos todo el turno que les toca. Si alguno se mueve, es una amenaza de guerra. Hay una mesa que está dividida a la mitad, donde se sientan a hacer sus conversaciones. La mitad, un lado De corresponde un a Corea del lado. Norte y otro a Corea del Sur. Pero hay una línea. Es una mesa en un cuarto. Fíjate qué absurdo. Pero una parte corresponde a Corea del Sur y una a Corea del Norte. ¿Has estado alguna vez en Quito? No. Ok. Ecuador. Hay, donde está la mitad del mundo, Sí, justamente. sí, claro. Hay un lugar donde tú te paras y dice, esta es la mitad del mundo. Entonces pones un pie en el territorio, en el hemisferio sur y uno en el hemisferio norte. Bueno, pues hace cuenta que en las Coreas pasa lo mismo. Exactamente igual. Aquí la pregunta que les quiero dejar para irnos al corte es, ¿cuál es la línea que separa el fanatismo de la ética? Después del corte la contestamos. Sí, Vamos al sí, siguiente sí, corte. sí, claro. ¿Cuál es la línea? Porque ahorita, por eso hice la referencia de la analogía de esa línea. ¿Cuál es la línea que separa a la ética del fanatismo? Porque en pro de defender la ética podemos cometer excesos. Exactamente. Entonces, si quieren, lo comentamos de regreso. Sí, ¿Les parece sí, bien? sí, sí, claro Amigos, que vamos sí. a ir al siguiente corte. No tardamos, regresamos enseguida. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Oso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Papazules. Esa sí es muy... Esos son buenos, sí, ricos. sí, oye, los papazules y los... ¿cómo se llaman los otros? La sopa de lima. Sí, no. El la mole, comida de ahí. el relleno negro. Estamos muy éticos. Amigos, perdón, estamos hablando de comida yucateca. Saludos a La mis ética. amigos de Mérida, que es maravillosamente deliciosa. Y saludos a todos nuestros hermanos emeritenses, que es la forma La correcta. forma de ¿Estás de acuerdo? decirlo. Su gentilicio correcto a los capitalinos de la ciudad de Mérida. Pero bueno, De mérido. De mérito. en mérito, porque además... Porque de ahí viene la palabra. Exactamente, de mérito. Porque De además hay mérito. un Mérida en España también. Claro, hay un Mérida en Huelva, en la provincia Huelva, de Huelva. correcto. Incluso ahí hay un teatro maravilloso, un teatro romano, el Teatro Romano de Mérida. En Huelva. No, el Teatro Romano de Mérida, Ah, ok. en la provincia de Huelva. Correcto. Y incluso se presentan ahí temporadas de teatro clásico, con griegos No me y todo digas. esto, sí. O sea, el Nuria- más hay puro una- clasicismo. Hay una actriz que ha presentado ahí muchas cosas, Nuria Espert, por Ok. ejemplo. A mí me ha tocado ir a ese teatro, es una maravilla, imagínate. Las ruinas de un teatro romano. Bueno, no. Y ahí presentando a los griegos, no, hombre. O sea, como si estuvieras Una prácticamente maravilla. Y el nombre es Emérita. 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 Correcto. Efectivamente, de mérito. Sí, por supuesto. O Ciudad- sea, latinizado totalmente. Ciudad Emérita. Sí, claro. Y de ahí viene Mérida. Qué maravilla. Gracias por el dato. Oye, Carlos, Como siempre hay algo que aprender. ¿Qué pasó, amigo? Quiero platicar acerca de las personas que están Adelante, por favor. en redes sociales. Daniel González, un fuerte abrazo. Alfredo Plata. Saludos a ustedes. Leonida Saludos. Mezcua. Saludos Oye, a todos. Y mira, hay un tema que te quiero comentar porque hay gente que está en desacuerdo de que se haya dicho que las culturas prehispánicas eran salvajes. No, yo creo que fue el No, yo he contexto dicho de lo que que sean salvajes. A ver, fue el Que contexto tenían de lo que su estamos propio hablando, sistema que era la ético. percepción. Y además estamos hablando de su esquema, de la forma en que ellos regían su parte de gobierno. Entendamos que la cultura preponderante eran los mexicas. Y junto a ellos estaba en el entorno de los zapotecas, de los nahuas, de los náhuatls, de los nahuas, de los mixtecos, de los zapotecos y de todas las tribus alrededor, las nahuatlacas. Pero quien regía y partía el pastel eran los mexicas. Pero finalmente también era un sistema que ellos tenían. No, Pero, entre mira, ellos había es que Ajá. yo creo que confrontaciones. Yo Sí, creo sí, que sí, aquí sí. va más a lo que está queriendo decir aquí el público, es la cosmovisión. Así No es era- correcto. La cosmovisión. Por Correcto. eso no se puede decir que sean salvajes. Nadie Exacto, lo dijo. correcto. Yo dije que fue el enfrentamiento de dos grandes culturas con dos cosmovisiones totalmente distintas. Y yo dije salvajes en su actuar, no de salvajes. Bueno, salvajes este, como aquellos que venían de los barcos. Eso es de correcto. haber matado Que al árabes. Del final- salvajismo que al con el que final- exacto. ejercían. Yo Que al creo final es una perspectiva. Exacto, Pero- son pero- dos cosmovisiones. Sí, Lo exactamente. bello de estas dos cosmovisiones es que se lograron unir Correcto. y crearon lo que hoy tenemos, que es una gran cosa, que es esta mezcla, esta amalgama. Correcto. Pero cada una de ellas en su profundidad de valores, llamémosle éticos, Eran sus morales, valores, claro. Eran sus valores Por supuesto. válidos. En su momento, ¿no? Eran Y sus yo- valores Y yo válidos. hice la mención de salvajismo en su forma de actuar, no en que eran salvajes de origen, no un salvajismo
dialéctico en el sentido estricto de decir Desde la percepción de la otra que eran cultura probablemente... Claro. Claro, Uno es la decía percepción que de la, esos salvajes. sí, la percepción de la La otra cultura. percepción de unos Pero a que otros. yo no me refería a un salvajismo de indigencia. No me refería a un salvajismo de ser silvestre. No. Un salvajismo en su actuar. Sí. Pero Como salvajes fueron los vikingos, como salvajes fueron las cruzadas, como salvajes fueron muchas conquistas. Pero el tema es ese, ¿no? Es que a lo mejor la palabra salvaje lleva sí. Lleva esa Tú connotación. puedes llamarle a otra palabra. Crueles. Crueles. Y no nos pusimos de No acuerdo. nos pusimos, efectivamente, crueldad. Y esto nos lleva a otra situación. No tiene nada que ver si se es español, si se es alemán, No, claro. si se es de un pueblo prehispánico. No. La crueldad es otra cosa. Crueldad del holocausto. Por eso, la crueldad Por va, ejemplo. desgraciadamente, aquí es lo que estábamos hablando. Es correcto. Hace rato del bien y del mal. Efectivamente, la gente dice, es que no existe el mal. Yo creo que sí. Yo también lo creo, ¿sabes? Yo creo que es algo Contestando oscuro. ese punto, sí. Es algo sí. oscuro. No, los seres humanos no somos blancos ni negros. Somos blancos y negros. Tenemos por matices, dentro. claro. Tenemos muchos matices y vamos a los grises. Exacto. Vamos pasando por distintos aspectos. Así es. Y hay una parte oscura del ser humano que nos lleva a ver barbaridades, independientemente de si son por motivos religiosos o son por lo que sea, barbaridades que no tienen nada que ver con la cultura, tiene que ver con la crueldad. Déjame utilizar esa palabra que acabas de usar, Luis. Voy a cambiar el salvaje por bárbaros. Porque se Crueles. cometían barbaries. No, Crueles. crueles. A ver, desgraciadamente en México Sí, ahora sí, mismo estoy de acuerdo. estamos viviendo crueldad. Una crueldad, por Así es, supuesto. terrible. O sea, ya no se trata de matar al del cártel del otro lado porque Correcto. me va a quitar a los de la plaza. Se trata de cortarle la cabeza. Por supuesto. Se trata de hacer pozole, por favor. Literal. O sea, literal. De meterlo en un sitio que se disuelva en ácido. Y desaparecerlo O sea, por completo. ¿qué pasa? Así es. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por poder? Por revancha. ¿Por revancha? ¿Amerita esa crueldad? Entonces, eso me lleva a que efectivamente no podemos negar que hay una parte muy oscura en el ser humano. Por supuesto. Y que de alguna otra manera la educación, como hace un momento decías, Paco, la educación, la familia, las oportunidades también que te puede dar tu sociedad, Correcto. tiene que tratar de mantener y aplastar esa parte oscura. Porque no puedo entender qué puede pasar en la mente de un ser humano que llega a una crueldad de ese tipo, Efectivamente. por lo que sea. Y muchas gracias a quien lo haya Entonces, escrito y sí. ojalá haya quedado claro Amigos, cuál era la percepción, sí. la connotación del comentario. Yo les quiero comentar que dudas o comentarios que tengan, manden Por mensaje favor. por redes y lo estamos revisando y lo podemos comentar. Nos quedan escasamente 3 minutos para que hagamos esa última parte de cierre y no dejarlo inconcluso porque, digo, nos queda tema para otro programa, mi querido, ¿estás de acuerdo? La filosofía lleva siglos y todavía no la entendemos. Y seguimos Miles sin de años. entenderla. Y ha habido Miles de años. maravillosos estudiosos de ella que nos han aportado tesoros invaluables y seguimos tratando de descubrir. Es que sabemos mucho de muchas cosas, pero muy poco del ser humano. Eso es correcto. Eso sí es verdad. Entonces, tratando de cerrar esta parte, ¿cuál es esa pequeña línea que separa a la ética del fanatismo? Mira, híjole, es que también hablar del fanatismo significa perder la noción de todo lo demás. Por eso yo sí me atrevería a decir que la línea es la razón. La conciencia. La conciencia. Correcto. La razón. El racionalismo fue también una La parte tendencia racional. política. La A veces te conciencia- pasas de racional, pero tienes que ser racional. Pero mira, Es que- yo creo que Y ahí es podríamos donde- decir, sí, Sí. esto como dar un contexto general en que el tema de la ética tiene que ver mucho con tu esencia como persona y los valores que estás profesando. Y esos valores universales, nuevamente, tiene que ver mucho con protégete tu persona y protege también a la gente que está alrededor tuyo, como persona. Valores. Sí, desde luego. Y a partir de ahí ya es comenzar a profesar estos valores ya por nombres. Honestidad, lealtad. Sí. ¿no? La derivación de un solo bien. Claro. A como se le Pero llama. eso, vuelvo a repetir por la línea que estabas marcando, Así es. eso te lleva a la situación de raciocinio. Sí, Exactamente. Es decir, saber bien,
mal, como así empezábamos en nuestra Así es. conversación. Saber entender entre lo que es el bien y el mal. Si eso me viene impuesto por una ley, por una religión o por algo, esto es malo, hay que hacer esto porque esto es lo bueno, con Correcto. esto te condenas, con esto te salvas, sea político o sea religioso, Correcto. o sea por fanatismo, estamos perdidos. Cuando tú entras en un racionalismo o una razón, haces un trabajo de razón y te das cuenta que eso, aunque lo diga mi religión, aunque lo diga el Estado, aunque lo digan las leyes, no está bien, es mal. Es correcto. Entonces ahí es donde Así es. tenemos el crecimiento del ser humano. Y ahí la parte de conciencia Y queda la so- rebeldía. Claro. También, Lo claro. ponerte Poderte a hacerlo, rebeldar, seguro que sí. naturalmente. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa ley, con ese Estado, con esa Así es. religión, con esa Pero imposición. cuando caes en rebeldía, y lo pongo así, es porque estás haciendo un legítimo uso de tu raciocinio. Exactamente. No de la conciencia. Y porque porque el raciocinio. sí, en algunas ocasiones. No, y no. porque- Cuando lo haces valer de la manera más legítima. Sí. Más definitivamente, legítima. y porque está siendo ético. Además, Sí. estás siendo fiel Aunque a te ti cueste mismo. la vida. Correcto. Los héroes, cuando hablamos tanto de nuestros héroes, De los próceres, de sí. los próceres Sí. que nos dieron patria y libertad, fue gente que fue ética. Y fiel a sus Y principios ni modo, hasta se el último murieron. momento. Se murieron porque ese defender sus principios, Las ideas. defender esa ética, lealtad, hoy en día lo sabemos, a Correcto. la patria, eso les llevó a que los mataran. Y ojo, no fueron precisamente dechados de virtudes. Sin embargo, recompusieron y encontraron el camino de su propia ética Así y es. ofrendaron la vida. Y si tú te das cuenta, la mayor parte de la gente o de los movimientos que han sido importantes han partido de gente que ha sido capaz de defender sus valores, su ética hasta el final, incluso a costa de su vida. Eso es correcto. Eso es correcto. Luis, qué gran programa. Gracias, amigo. De verdad, Gracias por nos faltó invitarme. Y no soy tiempo, especialista porque me pusieron como muy especialista. Al contrario, esto es una gimnasia de todos los días buscar Yo nada más voy a hacer qué es bueno, qué es malo. Déjame hacerle una pregunta a nuestra audiencia. Si ustedes creen que el señor no es un especialista, por favor, coméntenos. Y si creen que lo es, también que lo hagan. Gracias, Luis. Gracias, Paco. Carlitos, Luis. Nos vemos el Muchas miércoles. gracias, un placer. Encantadísimo. Gracias, Luis, de verdad, Gracias un placer. a todos. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más del Coaching y Tú. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un gran programa. Sin duda, nuestro invitado espectacular. Bueno, nos vemos el miércoles en una emisión más del Coaching y Tú. Va a ser un programa especial. Ya les estaremos anunciando de qué se trata. Que tengan extraordinaria semana y si me permiten, a modo de colofón, lo único que les puedo decir es vivan de la mejor manera y quizás la forma más fácil de entender la ética es sin daños a terceros. Que tengan extraordinaria semana. Un abrazo para todos. Nos vemos. Cuídense.